buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Antes de comenzar, ¿me pueden decir si me escuchan correctamente, por favor? Se escucha correcto. Gracias. Se escucha bien. Gracias. Y bueno, como un favor especial, antes de continuar, les voy a pedir que cierren su micrófono hasta el momento que haya alguna intervención, alguna duda, esto para evitar ruidos externos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, estamos en nuestra segunda semana de actividades. De cualquier manera, les doy la bienvenida, sobre todo este nuevo emprendimiento académico en esta modalidad virtual de aprendizaje. Y bueno, el propósito de esta sesión, vamos a tener a lo largo de nuestras 6 semanas de trabajo, 2 sesiones. Esta sesión tiende a abarcar las dudas frecuentes sobre la realización de los retos 1 a 4 y dejaremos una segunda sesión ya acercándonos a las semanas de cierre o a las semanas de realización de trabajo final para una segunda sesión. Nos concentraremos en hablar del reto 5. Pero entonces, bueno, el propósito general es hablar sobre los pormenores, servir, que esta sesión pueda servir como un complemento a las instrucciones, como un material de apoyo para que ustedes, digamos, puedan interpretar adecuadamente lo que se les está solicitando, además de, digamos, otros elementos relacionados con las actividades de la plataforma. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, ¿cuál es la idea general de esta exposición? Hablarles, sí, ciertamente de los retos 1 a 4 y me iría justamente en ese orden. Pueden decirme algunos de ustedes, bueno, pero ya muchos entregamos el 1, pero hay algunos otros compañeros que faltan de entregarlo. Y además porque puede que en el transcurso de su programa de maestría se encuentren con otra actividad muy similar, entonces lo que vamos a platicar les va a servir bastante. Bueno, antes de pasar directamente a tratar los retos, me gustaría hacer algunas indicaciones de orden sumamente general, recomendaciones, puntos clave o tips que les van a servir no solo para esta asignatura, sino en el resto de todo su programa académico, en el resto de sus siguientes módulos. Es indispensable que tomen en cuenta y que estamos en un momento oportuno para que ustedes justamente los identifiquen como puntos clave. Entonces, bueno, lo primero es que para asegurar principalmente su aprobación, que ustedes obtengan el máximo provecho de las asignaturas y de sus contenidos, simplemente hay que seguir unos pasos muy sencillos. Primero, tenemos que revisar con mucho detenimiento y cuidado las lecciones, lecturas, material de apoyo, pero sobre todo las instrucciones de los retos, de cada uno de los retos. Si no se entiende la instrucción, solicitar apoyo inmediato con el asesor. Nosotros los asesores en realidad podemos tanto responder de manera inmediata como responder a más tardar en 24 horas dudas. De hecho, ustedes cuentan, por ahí la plataforma debió haberles proporcionado mi número de WhatsApp. A mí no es ninguna molestia, para nosotros los asesores es, digamos que es un mecanismo también de comunicación. Entonces, si algo no se entiende, inmediatamente comunicarse con el asesor. Otro punto importante, utilizar siempre el formato indicado en la instrucción. Esto puede parecer una minucia, pero no lo es. ¿A qué me refiero con ello? A que, por ejemplo, ustedes van a ver que en la mayoría de sus instrucciones sus trabajos se piden en Word o .docx. Es importante seguir la instrucción en este sentido, porque el hecho de que ustedes o algunos de ustedes se tomen la libertad de cambiar los formatos y entregar en otro formato que no es el solicitado por la instrucción, o sea que se les va a evaluar de manera convencional, a nosotros los asesores esto significa un foco rojo. ¿Ok? Que quiere decir que ustedes están tomando ciertas libertades y que no están siguiendo la instrucción. Si no se sigue una instrucción tan simple como envía tu trabajo en formato Word, nos hace pensar a los asesores que otras cosas más importantes no se estarán pasando por alto. Es decir, si se toman estas libertades, es un foco rojo para los asesores. Entonces hay que seguir el formato indicado en la instrucción. Excepciones, por supuesto, las hay, porque la plataforma solo admite cierto tipo de peso. Ahora no tengo la cifra exacta, pero de hecho es más bien raro les diga no puedes subir tu trabajo por exceso de peso. En este caso, ¿qué es lo que se recomienda siempre hacer? Si están en la necesidad de cambiar el formato de entrega de sus retos, simplemente consulten con el asesor o no consultar, señalarlo, asesor.
Asesor, por problemas de peso, cambié mi formato y lo subí en PDF. Lo subí comprimido en zip, lo subí, etcétera. Una vez que se notifica, esto es lo importante, que el asesor está enterado de por qué se dio esta modificación, no hay ningún problema. Todos los asesores sabríamos entonces que están siguiendo la instrucción. Entonces, si se presentara algún problema de peso, asociación, etcétera, simplemente notifíquenlo al asesor a través de la caja de mensajería. Asesor, tuve que cambiar mi formato de entrega por esta razón. Entonces estaríamos los asesores enterados y no habría ningún problema. Entonces, repito, hay que tener mucho cuidado con el seguimiento de las instrucciones. Otro punto importante es lo que les comentaba hace un momento, acompañar el seguimiento cuidadoso de las instrucciones con acompañamiento con el asesor. Hay algunas instrucciones que lamentablemente pueden resultar confusas o ambiguas. En este sentido, no hay duda grande o pequeña. Si tienen alguna duda sobre cómo interpretar la instrucción, inmediatamente comuníquenlo con el asesor en turno para atenderlo de manera rápida y que ustedes sepan qué es lo que se tiene que hacer exactamente. Otro punto importante. En todos los trabajos, en todos los retos, no solo de esta asignatura, sino del resto de sus módulos o asignaturas, esto se va a repetir porque es un protocolo formal. Siempre en todos los retos ustedes van a tener que seguir el citado y referenciado en APA, en estilo APA, sin excepción. Y esto es obligatorio. De hecho, forma parte de los criterios de evaluación. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros retos van a tener que ser profesionalmente documentados. Esto es, citar y referenciar en estilo de la Asociación Americana de Psicología, en todo momento. Es decir, no podemos dejar trabajo sin citas ni referencias. Aquí algunos quizá de ustedes ya dominan plenamente el estilo APA, algunos quizá no. Para esto tenemos algunas herramientas y algunas sugerencias. Quienes no están del todo familiarizados, tenemos nosotros en las instrucciones de cada reto, en la parte de, si no recuerdan, evaluación en metodología, en su presentación del curso, tenemos la guía simplificada de nuestra casa de estudios sobre citas y referencias en APA. Para más o menos conocer de qué va, es una guía simplificada. Mi recomendación profesional como asesor es dense un clavado o, mejor dicho, acudan directamente a la página de APA, descarguen, ténganlo como un manual de uso continuo. El manual en su última edición es muy sencillo, simplemente en su navegador de preferencia busquen guía APA y prácticamente el primer resultado de búsqueda los va a conducir a la página oficial. La guía APA es la guía séptima edición, si mal no recuerdo, de 2019. Si alguien más domina otra edición anterior, realmente los cambios son mínimos. Entonces también la pueden usar. Pero repito, quien no esté familiarizado es momento de hacerlo porque se va a exigir en todos los retos. Entonces tenemos de una vez que manejar de manera sumamente cuidadosa este protocolo. Porque repito, forma parte de los criterios de evaluación y es importante en nuestra vida académica. Esto no se suele comentar mucho o directamente en las instrucciones, pero digamos que esta es un consejo personal. Es importante manejarla porque además de que se usa de manera obligatoria en nuestros retos, forma parte de la vida académica en general porque en la mayoría de las universidades del continente es el estilo de citas y referencias que se utiliza. En algún momento en nuestra vida académica vamos a presentar alguna ponencia, algún resumen, un capítulo de un libro, vamos a escribir nosotros mismos un libro, etcétera, un artículo internacional. Siempre nos vamos a enfrentar al estilo APA. En este mismo contexto, quizá algunos estén familiarizados con otro tipo de protocolos de investigación. Por ejemplo, está el estilo Chicago o el estilo de notas al pie de página, también muy usual. Pueden ustedes usar los otros estilos, pero solo como acompañamiento del APA. Por ejemplo, si yo voy a utilizar o estoy más familiarizado con citar notas al pie de página, mis notas solo van a ser complementarias para añadir información complementaria a mi cita en APA, que tiene que aparecer justamente en el estilo APA. Entonces,
Respecto a esto se pueden combinar, no es recomendable combinar los estilos, pero ha tocado que quienes están más familiarizados con otros empiezan a trabajar mejor el app cuando justamente los complementan. Y entonces es algo que quizás se puede utilizar, pero recuerden que otros estilos de citado van a ser solamente complementarios. Entonces, el estilo que siempre vamos a utilizar es el estilo app. Otro punto importante, hay que seguir con cuidado nuestro cronograma, el cronograma que les compartí al inicio del curso, y no descuidar los tiempos de entrega. Esto sobre todo para favorecer la autogestión. Y bueno, aquí es importante tomar en cuenta que si bien nuestra modalidad de aprendizaje es bastante flexible, siempre es importante apegarnos a las fechas para concluir el curso de manera satisfactoria. En este sentido, es importante señalar que no deben de confundir las fechas del cronograma con la fecha de duración del curso. Aquí esto quizá lo repito en algún otro momento de esta sesión, es importante tomarlo en cuenta. Nuestro módulo tiene una duración de 6 semanas y 2 días y ustedes pueden entregar sus trabajos en cualquier fecha de la duración del módulo. Sin embargo, si ustedes acuden a su rúbrica de evaluación o matriz de congruencia, van a encontrar que hay una penalización por entrega tardía. Esto quiere decir que tenemos que seguir un cronograma para desarrollar nuestros trabajos y están diseñados de tal modo que puedan desarrollarse cada reto en una semana. 6 semanas de trabajo, 5 retos, tiempo más que suficiente. Entrego yo mi reto 1, la semana 1 no tendría por qué tener algún tipo de penalización porque así lo señala el cronograma. Si me pasó algo, si tuve alguna eventualidad y tengo que entregar algún otro reto en otra fecha, ¿qué va a pasar? ¿Lo podré entregar? Sí, sí lo pueden entregar. Y se va a revisar de manera convencional, se va a evaluar, se va a retroalimentar, pero va a tener una penalización. Entonces, no confundir las fechas programadas en el cronograma con la duración total del curso, que son estas 6 semanas. Tengo por aquí las fechas. Empezamos el 11 de mayo, terminamos el 23 de junio. Entonces, sí pueden entregar sus trabajos en cualquier momento, pero si no se entregan conforme al cronograma, pueden sufrir una penalización por entrega extemporánea. Entonces, cuidar las fechas de entrega y empezar a autogestionar nuestra manera de trabajar. También importante sobre las actividades, repito, todos estos primeros señalamientos aplican a todas sus asignaturas, ¿de acuerdo? Importante sobre las actividades es que, mucho ojo con esto, las entregas, trabajos, solamente se pueden realizar una única vez, sin excepción. Es decir, no hay posibilidad de correcciones, revisiones, segundas o terceras entregas, revisiones extramuros, no. Es en una sola exhibición. Esto puede parecer muy rígido, pero tiene que ser así en la medida en la que ustedes, antes de realizar su trabajo, primero tienen que revisar lecturas, lecciones, actividades, cuentan con un asesor que los va a guiar en su camino para entender adecuadamente las instrucciones o cualquier duda que se presente. Entonces, con todo esto a la vista, sería muy difícil que entregaran un mal trabajo con todas estas herramientas. Y por eso solo se acepta en una sola exhibición. Hay que ser muy cuidadosos porque suelen ocurrir accidentes. Pero primero, bueno, señalar esto, no hay acciones en segundas entregas, una única exhibición. ¿Hay excepciones a la regla? Sí hay, contadas, las hay. ¿Cuáles son? Cuando suceden accidentes. Hay algunas eventualidades que nos ha tocado a los asesores revisar, como por ejemplo, que por accidente hayan enviado un trabajo de otra asignatura, de su escuela, de su trabajo, de otra cosa. Si identificamos que no es el trabajo, entonces aquí sí se puede solicitar una entrega. Si por ejemplo suben su trabajo y hay algún problema de asociación de archivo, que el documento en el transcurso de su envío se haya corrompido, etcétera, no sea legible, esa es otra decepción. Y entonces se puede solicitar una segunda entrega. Voy a abrir aquí un pequeño paréntesis. Estas segundas entregas, en realidad nosotros los asesores no las autorizamos. ¿A qué me refiero con esto? A uno como asesor, cuando identifica este tipo de eventualidad, va a notificarlo al alumno en su retroalimentación.
corresponderá al alumno dirigirse, en este caso, a su sistema de incidencias, generar un reporte señalando, tuve un problema con mi trabajo, mi asesor me señaló esto, solicito una segunda entrega. Repito, no directamente con el asesor porque nosotros no tenemos realmente esa autoridad para autorizar segundas, terceras entregas, ¿no? Esto se hace a través de su sistema de incidencias, generan un reporte, explican detalladamente la situación de ser posible con capturas de pantalla. Y una vez que ustedes hacen esta solicitud, en caso de que se presente esta eventualidad, a mí como asesor simplemente en mi interfaz de revisión aparecería su trabajo como nuevamente resubido, es decir, yo ni siquiera sería intermediario en este tipo de reportes. Repito, esto es la excepción, no es la regla. La regla es, cuiden que su trabajo sea coherente, completo, bien detallado, y después súbanlo. Ahí no va a haber ningún problema. Repito, hay que evitar estos accidentes y estas excepciones, pero por ejemplo, tomen en cuenta que me faltó mi hoja de declaratoria. ¿Puedo, profesor, subir incidencia porque me faltó en mi trabajo la hoja? No. Minucias de ese tipo, profesor, me faltó revisar la ortografía de mi trabajo. ¿Puedo volverlo a subir y solicitar resubida? No. O sea, los casos en los que sean minucias no aplican. Por eso, si su trabajo es subido y presenta deficiencias, estas el trabajo se va a evaluar y se va a calificar en consecuencia. Pero las excepciones para resubir trabajo solo son cuando realmente sea un accidente o el trabajo no sea legible, ¿sí? Pero no aplica para cuestiones eventuales o minucias o que les faltó alguna parte del trabajo sin completo. No, aquí no aplica. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque solo se entrega una única ocasión. Relacionado con lo mismo, ¿podrá algún alumno decirme, bueno, profesor, pero siguiendo esta exigencia, si yo quiero que usted revise mi trabajo antes de subirlo, ¿puede hacerlo? No, realmente los asesores no tenemos permitido. ¿Por qué? Porque no tenemos permitido hacer revisiones extramuros. Todo lo que contenga su trabajo y todo lo que nosotros los asesores evaluamos tiene que hacerse dentro de la plataforma. Por esta razón no hay revisiones extramuros de ninguna naturaleza. Yo entiendo que pueda ser difícil o sumamente exigente. Para esto lo que yo hago, esto va a variar de asesor en asesor. En el caso de mi asignatura, que es esta de Filosofía, Sociología y Perspectiva, lo que yo puedo hacerles para facilitarles esto es que si ustedes tienen demasiadas dudas con su trabajo, pueden enviarme un fragmento del mismo, principalmente vía WhatsApp, algún fragmento de su trabajo, y yo puedo hacer una lectura rápida, superficial, sin ningún tipo de compromiso de evaluación para apoyarlos. Repito, no se pueden enviar trabajos completos ni solicitar al asesor que revise antes de subir a plataforma. Esto no se puede. En mi caso, puedo leer la parte más difícil de su trabajo, algo que les dificulte, una revisión sumamente superficial y sin compromiso para apoyarlos. Entonces tomen en cuenta esto, que realmente hay estas ciertas limitaciones. También sobre los trabajos, hay que tomar en cuenta que tampoco se permite este tipo de entregas extramuros, sobre todo para protegerlos porque sus trabajos están protegidos en cuestiones de derechos de autor. ¿Qué voy con ello? A que este es otro punto importante, no hay que olvidar que todos nuestros retos tienen como parte de la entrega una declaratoria de originalidad. Esta declaratoria va firmada de puño y letra y es fundamental que no la omitan, justamente por esto, porque están declarando que su trabajo es original, no publicado, está respetando normas, que está siguiendo una adecuada honestidad académica y tiene estas dos funciones. Funciona como una responsiva de honestidad académica y los protege en cuestiones de derechos de autor. Incluso es tan importante que forma parte de los criterios de evaluación. Un trabajo sin declaratoria bajan puntos. Entonces tomen en cuenta que este pequeño apartado no puede omitirse.
Ahora, pueden decirme también sobre esto, quizá una duda que se presente es, bueno, profesor, entonces cada que yo entre en un trabajo tengo que estar imprimiendo mi hoja, firmándola, escaneándola y subiéndola. Digamos que este es el protocolo normal, pero si ustedes, por ejemplo, tienen su firma digitalizada, ya no es necesario estar imprimiendo, firmando, escaneando, etcétera. Simplemente pueden usar su firma digital, tendría el mismo valor. Simplemente aquí lo importante es no omitir su declaratoria, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos digamos que son puntos clave generales que van a aparecer en todas sus asignaturas. Antes de pasar a hablar ya directamente sobre los retos, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna observación que quiera realizar? Sí, Lizeth, ¿escucho? Yo, profe, la firma digitalizada, nosotros la podemos digitalizar en nuestra computadora o tiene que ser un proceso más formal o simplemente firmar un papel y digitalizarla nosotros. Sí, entiendo. No, digamos que no me refiero a como una firma como el SAT, por ejemplo. O sea, no de esa naturaleza. Puede ser su firma digital que puedan colocar en un documento digital. Entonces podrían ya tenerla justamente guardada en su computadora y utilizarla para estos efectos, sin problema. ¿Otra duda hasta aquí? Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar directamente a hablar del reto 1. Voy a irme un poquito rápido en este reto porque, como ustedes ya sabrán, muchos de ustedes ya entregan sus trabajos y ya han sido evaluados, pero faltan algunos y estos puntos pueden repetirse en algún otro reto, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, compartirles que muchos de los retos, bueno, algunos de los retos van a tener una naturaleza ensayística. Los ensayos o textos tipo tesina o, digamos ya textos un poco más formales, se aplican ciertos lineamientos a nivel de diversas universidades, pero son los lineamientos usuales, llamémosle así. Vale la pena tenerlos a consideración para ir aplicándolos a nuestros retos. Entonces simplemente abro este pequeño corte paréntesis para hablar de estos aspectos formales. Lo usual en los trabajos académicos, repito, más bien ensayísticos o con mayor seriedad, es utilizar la fuente. ¿Cuál fuente es la recomendable? Arial en tamaño 12, interlineados 1.5 o 1.15, alineación siempre justificada, nunca a la derecha ni a la izquierda ni centrada. La alineación centrada se usa sobre todo en títulos. Bueno, citas y referencias en estilo APA. Muy importante, redacción en tercera persona. Esto comiencen a practicarlo, que es lo que se solicita en un trabajo formal de posgrado. ¿A qué se refiere esto de redacción en tercera persona gramatical? A que evitemos el uso de la primera persona singular, plural o la combinación. Es decir, no voy a hablar ni de mí ni de nosotros. Voy a hacer mi escritura impersonal. Por ejemplo, muy sencillo, en lugar de hablar de yo creo, yo considero, o nosotros creemos o consideramos, se considerará el punto. Argumenta lo siguiente, no estoy hablando de mí ni de la comunidad. Entonces, esto mantiene sobre todo una dirección, un eje, una objetividad de los trabajos. Entonces, lo que se recomienda siempre es redacten en tercera persona gramatical, evitando la primera, que es muy subjetiva, la primera en plural y en singular, combinarlas. Esto no es recomendable. Entonces, ejercitar sobre todo esta escritura más formal, más impersonal, más objetiva que nos la garantiza la tercera persona gramatical. Ahora, otro punto importante, esto tiene que ver sobre todo con las instrucciones que ustedes han visto en sus entregas. En algunos trabajos, la instrucción va a solicitar, como ustedes lo vieron en el caso de su infografía, realizar el trabajo en una herramienta externa como Geniali, Canvas, etcétera. Esto no es una obligación, es una sugerencia, hay que tomarlo en cuenta. La instrucción lo coloca como sugerencia, no es obligatorio. Pero bueno, aparece si ya lo hiciste, coloca en tu entregable el enlace y súbelo. Esto es la instrucción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces
los enlaces caducan o dejan de funcionar o piden permisos especiales. Hay un problema que se ha presentado con esta dinámica en la que los alumnos hacen su trabajo en una plataforma externa, en YouTube, en donde sea, y de candados. Entonces, un trabajo, si yo recibo un trabajo que tiene un enlace y abro el enlace y me pide suscribirme o solicitar permisos de ingreso, simplemente yo voy a reprobar ese trabajo, porque no va a haber tiempo, o es sumamente insuficiente estar pidiendo permisos de acceso. Tendría que ser de libre acceso el enlace. Esto es un caso problemático que se presenta. Y entonces su enlace tendría que no tener ningún tipo de candados y tendría que funcionar. ¿Qué me ha pasado? Como asesor he revisado trabajos que, bueno, es el enlace y uno se dirige y no existe. Dejó de funcionar. ¿Qué tengo que hacer yo? Calificar en consecuencia. Esto sería injusto. Mi recomendación a este respecto es que coloquen su trabajo directamente en el Word entregable. ¿A qué me refiero con esto? A de pantalla del trabajo completo, no de una fracción. Trabajo del trabajo completo. Y si ustedes me preguntan, bueno, profesor, pero usted, la instrucción dice, hazlo en Canva o hazlo en Geniali o hazlo en otra herramienta, ¿sí? Pero colócame tu trabajo completo de todos modos en el entregable. Aunque me pegues el enlace y yo lo revise 2 veces. ¿Por qué? Porque si tú me entregas la captura de pantalla en el Word o realizas tu trabajo directamente en el Word, allí es como un respaldo. Entonces, cierro esta idea. Si uso una herramienta externa y genero mi enlace, me aseguro de que funcione, no pida permisos especiales, coloco capturas en mi entregable a manera de respaldo. Y no sé utilizar herramientas externas porque no todos manejamos el diseño de herramientas externas, eso se comprende. Por eso puedo realizar mi trabajo en Word aunque no le coloque un enlace, efectivamente, y va a ser igualmente revisado y retroalimentado sin ningún problema. Pero entonces tomen en cuenta que siempre que en las instrucciones aparezca esta sugerencia de realizar tu trabajo de forma externa y decides hacerlo, cuida que tu enlace funcione y coloca un respaldo en caso de que pase algún problema y deje de funcionar. Entonces esto ustedes lo van a ver en muchas instrucciones, se repite esto, tengan cuidado para que su trabajo sea completo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, pasando directamente a el reto 1. Bueno, el reto 1 simplemente es una infografía, un póster informativo. ¿Cuál es lo importante de esto? El primer paso de todo reto es, hay que colocar nuestros datos de identificación, nuestra declaratoria de originalidad, nuestras citas y referencias en APRA. Ahora, la infografía o póster informativo es simplemente, como ya lo vieron, una representación visual que está diseñada para transmitir información compleja. El tema de filosofía, relación filosofía-educación es un tema complejo, y hacerlo manejable. Por eso sería más un póster informativo, que digamos que este reto es un poquito informal o de naturaleza semiformal. Entonces, la idea general es hacer de este tema complejo un tema sencillo, como si lo estuviéramos compartiendo con todo el mundo, sean especialistas o no. Entonces, es importante manejar un lenguaje adecuado. La base, sobre todo, de una infografía es que, si bien vamos a usar imágenes, diagramas, ilustraciones, nuestra narración tiene que transmitir información de forma efectiva, eh, sin ser demasiado técnica, sin pretensiones, con un lenguaje manejable, con un lenguaje quizás hasta ordinario, pero que transmita adecuadamente la información. Simplemente. Pero hay elementos importantes. La instrucción en el caso de la infografía señalaba como sugerencia, aquí es importante, realizar una lista de conceptos. Esto no es obligatorio. Ustedes revisan su instrucción, va a decir, realiza una lista de conceptos o nociones o ideas. Esto sirve como guía para, entonces sí, elaborar infografía. ¿Qué ideas quiero destacar? Porque el meollo de la discusión es cuáles son las relaciones entre filosofía y educación. Entonces aquí lo importante es contestar una serie de preguntas, repito, no de manera muy amplia, muy argumentada, muy con un lenguaje demasiado técnico, no. La idea es preguntarse, por ejemplo, cuál es la relación
entre pensamiento crítico y la pedagogía, sobre todo en la época contemporánea. En mi infografía voy a responder estas preguntas. ¿A qué voy con esto? A que es importante que en este aspecto en que la instrucción solicita un listado de conceptos, nos basemos en ellos para hacer nuestra infografía. No es obligatorio colocarlos en la infografía. Ahora bien, si alguien dice, bueno, yo quiero colocar mis conceptos, mi lista de conceptos en mi infografía, adelante, esto implicaría un poquito más de trabajo. Que si me ponen una lista de conceptos filosóficos, ya sea ética, lógica, epistemología, ontología, y otro lado de educación, alumno, maestro, pedagogía, etcétera, en la lista, no quiero ver un trabajo con una lista estéril. Tendrían que agregar explicación adicional, argumentación, contexto. Como les decía hace rato, hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué relación tiene la epistemología con la pedagogía? Contestar estas preguntas, hacer las relaciones. ¿Por qué hago esta indicación? Porque me ha tocado revisar trabajos en los que prácticamente la infografía es un listado de conceptos. Sin explicar los conceptos, sin detallarlos, sin hablarme del concepto y sin establecer las relaciones. Entonces, aunque la idea es muy noble y muy buena, no sirve, porque no estoy pidiendo un póster donde se señalen los conceptos en explicación. Tendrían que, si van a poner sus conceptos, explicarlos detalladamente y establecer las relaciones pertinentes. Porque en esto consiste nuestro póster informativo. El póster informativo no es una lista de conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta esta pequeña exigencia en un trabajo semiformal. Ahora bien, como les comentaba, un punto clave es simplificar conceptos complejos, porque la idea es hacer accesible la información a un público general. Ahora, también importante es que si, bueno, la instrucción recomienda colocar botones interactivos, es decir, si ya lo voy a hacer en Geniali, por ejemplo, puedo hacerlo a manera de presentación o puedo hacerlo con botones interactivos. A mí, como asesor, sé que el diseño es importante, no es tan importante como el contenido. Es decir, yo prefiero ver una infografía o un póster informativo, información bien detallada, buenos argumentos, buenas preguntas, botones interactivos, muchos botones interactivos que me llevan a mucha información. Prefiero yo ver, aunque no haya ningún botón interactivo o ningún audio, ningún video, ninguna imagen bonita, prefiero ver una buena y sólida argumentación, amplia y con sus citas y referencias adecuadamente colocadas. ¿De acuerdo? Entonces, a mí no se preocupen de, bueno, es que todavía encima voy a tener que diseñar algo con botones interactivos. Algunos pueden decir, que lo domino, emocionante. Otros pueden decir, yo no tengo ningún manejo de eso, ¿cómo le hago? ¿Sí? Entonces, centrarnos en el contenido más que en el diseño. ¿De acuerdo? Ahora, también importante sobre este reto es, naturalmente, digo semiformal por la naturaleza del propio trabajo, pero eso no quiere decir que voy a pasarme por alto los protocolos de investigación formales. Puedo yo incluir en mi póster informativo, en mi infografía, gráficos, estadísticas, diagramas, mapas, etcétera, iconos, ilustraciones, pero voy a seguir respetando el sitio de referencias. ¿Esto a qué se refiere? A que naturalmente el tema que estamos tratando en la infografía, que es relaciones, filosofía y educación, no voy a inventarme yo nada sobre el tema. Voy a tener que echar mano de material documental. En consecuencia, voy a tener que citar y referenciar. ¿Por qué? Porque pese a que, bueno, leí alguna vez alguna idea filosófica que me hizo ruido, alguna idea de filosofía de la educación, y la parafraseo, me sigo con mi argumentación. No coloco ninguna cita y referencia. Incluso aunque yo esté parafraseando ideas que no recuerdo de dónde tomé, que suenan muy bonito, como argumentación filosófico-educativa, esto no me va a disculpar de no colocar la cita. Recuerden que también las paráfrasis deben de citarse sin excepción. Entonces, dado que, denme un segundo,
dado que nuestro trabajo y todos nuestros retos van a ser documentales, es algo que se espera, es una obviedad que se espera el que ustedes coloquen sus citas y sus referencias. No son especialistas ustedes aún, probablemente en el futuro lo sean, no son aún especialistas en filosofía de la educación. Entonces, todos sus trabajos van a estar documentados y van a tener que buscar citas y referencias, aunque parezcan trabajos informales. Esto lo van a ver, por ejemplo, con el trabajo, con el reto número 4, del que hablaremos más adelante, que es un cómic sociológico. Un cómic también no va a estar exento de las citas de referencias, entonces tomen en cuenta este aspecto. Bueno, extensión. ¿Qué extensión aparece en nuestra infografía? Si ustedes van a su instrucción, en realidad, por la naturaleza de la infografía, no hay una extensión. No puedo yo decir, es un póster informativo o infografía, tiene 6 cuartillas. No, aquí no hablamos de cuartillas, estamos hablando de un póster informativo, por lo cual hay cierta libertad. No hay, por ahí puede aparecer, si mal no recuerdo, no sé si la instrucción ya haya cambiado. No es una instrucción fija, hasta donde recuerdo. Podría parecer que sería entre 1 a 3 cuartillas, pero entiende que una infografía no se cuenta en cuartillas. Entonces la extensión debe ser elegida por ustedes. Lo que les hablaba hace rato de, bueno, si yo voy a hablar de mi lista de conceptos y los voy a incorporar a otra información que yo ya quise colocar, extiendo mi infografía. Ustedes han visto, por ejemplo, que hay algunas infografías usuales en la web, son como una especie de, entre comillas, una tripa. Es un póster largo y que se va haciendo más largo. Ahí no podemos hablar de extensión. Hablamos de complementar el póster, por ejemplo. Entonces aquí la extensión es fija. En otros retos sí va a haber una extensión fija. Una extensión, siempre una mínima, no una máxima, porque se espera que ustedes argumenten de manera amplia, pero sí en algunos retos va a haber una extensión mínima que habrá que respetar. En este caso de la infografía no la hay. Y bueno, básicamente las ideas generales es que este póster informativo tenga algunos conceptos, destaque ideas centrales y sobre todo que tenga un cierre efectivo. ¿A qué se refiere esto? A que podemos partir, por ejemplo, de la pregunta. Una pregunta que yo siempre les recomiendo hacerse es: ¿cuáles son los aprendizajes que adquirí realizando este reto? Por general, todos los retos se pueden concluir con esta pregunta: ¿qué aprendizajes he adquirido? ¿Qué habilidades, qué conceptos quiero destacar? Esto sería un cierre efectivo. Y esto para aplicar otro reto. Entonces, espera que en su cierre de infografía sea esto. Y bueno, terminaría esta explicación del reto 1 con algo muy importante que no quiero dejar pasar por alto. En algunos de sus trabajos, bueno, no de ustedes como alumnos en este grupo en particular, sino que me ha tocado revisar otros trabajos anteriormente, no se entiende una parte fundamental de la instrucción. Esto es que la instrucción, por ahí ustedes lo habrán notado, o aquellos que aún no están trabajando su infografía, en la instrucción se recomienda consultar un texto, que es el texto de José Amado Aguirre, titulado Filosofía de la Educación, creo. Filosofía y Ciencia de la Educación. Para esto, la instrucción lo está sugiriendo como una lectura sugerida. Me ha tocado revisar en sus trabajos que se malinterpreta como si la instrucción les dijera: haz tu infografía únicamente en base al texto de Aguirre. Uses otro. Se te ocurre usar otro texto. Utiliza únicamente el texto de Aguirre y a partir de este genera toda tu infografía. Esto es entender mal la instrucción. Es un error, y es un error más frecuente del que uno quisiera. ¿Por qué? Porque, repito, la instrucción lo está sugiriendo. Si quieres, están obligados a usarlo ni a leerlo. La sugerencia, que les va a dar ideas iniciales para su infografía. Entonces, ¿cómo se tiene que interpretar adecuadamente esto? ¿Cómo presento el texto de Aguirre, pero estás obligado, o se entiende que estás obligado a nutrir tu trabajo con material documental investigado por cuenta propia? Esto que yo les estoy diciendo no aparece en la instrucción. La instrucción lo digamos que es como de manera implícita, pero yo entiendo que es necesario a veces hacerlo de forma explícita.
Esto es importante porque esta es una recomendación que yo les hago de aquí en adelante para todas sus asignaturas y retos, independientemente de este módulo, cualquiera de sus módulos. Todos sus retos, ustedes van a tener el trabajo de investigar, el trabajo de documentar bien sus trabajos, y la recomendación personal es que sean siempre 3 o 4 fuentes diferentes, esto sí, diferentes a las proporcionadas en el curso. Importante, también me ha tocado revisar trabajos que si bien usan el texto de Aguirre, lo cual está muy bien, Tito Aguirre lo coloco en mi bibliografía, es correcto, pero complementa tu trabajo. Un trabajo limitado sería uno que, por ejemplo, tenga su infografía, la documenta con el texto de Aguirre, la documenta con las lecciones del curso, lo cual también es aceptable, lo deja así. Este trabajo sería un trabajo muy poco documentado porque no están ejerciendo ustedes sus habilidades de investigación. Entonces la recomendación muy sencilla es esta. Siempre nutran sus trabajos con fuentes investigadas por cuenta propia, 3 o más, diferentes a las proporcionadas en el curso. Si yo encuentro 3 fuentes, 3 obras, 3 libros, y voy a citar las lecciones del curso, el texto de Aguirre sugerido por la instrucción, investigué 3 fuentes más, me van a tener un trabajo con 5 fuentes documentales. Para una infografía sería una infografía muy rica en documentación, ¿me explico? También importante en este sentido es que, reitero, yo esto se las pongo como algo más explícito, dado que la instrucción lo considera implícito, como algo que ustedes ya deberían de hacer. Pero, repito, por las limitaciones que ven en algunos trabajos no se interpreta adecuadamente. Entonces también es importante en esta medida en la que, esto también se los comparto, se los adelanto de una vez de manera oportuna, nosotros los asesores, este tipo de acciones, este tipo de iniciativa, digamos que le damos un gran valor. Y por ejemplo, ustedes en su transcurso de su módulo tuvieron algún tropiezo, alguna limitación, alguna deficiencia, pero hay esta iniciativa de investigar por cuenta propia y nutrir mis trabajos. Es decir, más allá de lo que la instrucción solicita, esto tiene muchísimo valor y al momento de su evaluación final, créanme, que se suben puntos, se suman puntos y pueden mejorar muchísimo su calificación. La recomendación es esta: den más lo que la instrucción pide. Te pide 3 cuartillas a 6. Si te sugiere una lectura, realiza por tu cuenta 3 o 4. Esto, repito, tendrá gran valor al momento de tu evaluación final y se toma muchísimo en cuenta. Entonces, mi recomendación para todos los retos y todas sus asignaturas es siempre dar más de lo que dice la instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Antes de pasar con hablar del reto 2.